Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Por aquí José Pérez, con un cargado de emoción, de alegría, contento por estar aquí junto a ustedes con un nuevo episodio que seguramente les va a llamar mucho la atención porque es algo distinto, es un tema que no hemos tocado en ya más de 100 episodios que hemos desarrollado, pero que seguramente les será de mucho beneficio. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, muy bien, José. Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Ok, antes de arrancar, como siempre, recomendando y recordándoles nuestras redes sociales. Como sabrán, nos buscan en Instagram, estamos como @hablemos.de.trading. Ahí hay un pequeño link en nuestra biografía donde pueden darle y podrán ver nuestro canal de YouTube, que nos pueden conseguir como Hablemos de Trading y ya también pueden conseguirnos a través del handle @hablemos de Trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico siempre abierto a sugerencias, a dudas, a consultas, correo.cht@gmail.com. Hoy estamos muy contentos de estar hablando sobre esto porque es un tema que les va a llamar mucho la atención. En estos mercados tan difíciles que hemos tenido, yo diría ya que, bueno, todo el año 2022, mercados bastante complejos, mercados que para las personas que comenzaron a hacer trading hace 3 4 años o hace incluso 10 años, no se habían encontrado con mercados a la baja durante tanto tiempo. Estamos acostumbrados a mercados que eran alcistas, mercados que nos acostumbraron a que se podía hacer dinero de una forma relativamente fácil, que respetaba ciertas reglas, rompiendo resistencias. Y entonces nos encontramos con estos mercados donde lo que hacemos es todas las semanas ver un nuevo mínimo, ver empresas que fueron líderes durante mucho tiempo caer a mínimos históricos. Entonces nos preguntamos, bueno, pero si mi estrategia ya no es lo que era antes, si la forma en que yo hacía dinero ya no funciona, ¿cómo puedo capitalizar? ¿Será que debo volverme al lado oscuro, al short side? ¿Será que shorteando es que puedo ahora volver a capitalizar los mercados? Y mira, bueno, sí, es una forma, pero la otra forma es lo que te traemos el día de hoy. Y es que los mercados, en la bolsa de valores de Estados Unidos, que es lo que principalmente enseñamos, transmitimos y tradeamos nosotros, tanto Arturo como yo, hay instrumentos que se llaman ETFs, que ya lo hemos hablado muchísimo en este podcast. Hemos hablado de grandes, el más grande de todos, como el SPY. Son estos fondos tradeables que replican el movimiento de un índice o de un commodity, de algún activo, que te permite a ti tradearlo en la bolsa. Bueno, hay unos ETFs que se llaman ETFs inversos, los cuales nos permiten capitalizar en la caída de ciertos activos o de ciertos índices. Por eso el día de hoy estaremos hablando largo y tendido sobre este tipo de instrumentos, cómo podemos usarlos, cuáles son las ventajas, las desventajas y bueno, cómo capitalizar con esta nueva herramienta que les traemos. ¿Qué te parece, Arturo? No, a mí me parece genial, obviamente, hablar sobre este tema, porque claro, muchas veces uno conversa y uno dice así como que uno puede capitalizar tanto a la baja como al alza, o sea, como a la subida de los precios, como a la caída de los precios. Y siempre se habla justamente de operaciones al largo, operaciones al corto. Pero lo que pasa es que justamente es muy complicado, sinceramente es muy complicado adaptar el ojo o adaptar tu estrategia para todo escenario de mercado. Normalmente, y es algo, no es por adelantarnos al episodio, pero normalmente uno está acostumbrado a tomar, sobre todo si, o sea, bueno, obviamente depende mucho de la estrategia, pero por lo menos nosotros, voy a hablar de nosotros para no entrar en la mayoría de las personas, pero nosotros estamos muy acostumbrados a tomar operaciones al largo, sobre todo si son operaciones de swing trading. También operaciones de trading estamos más, es que tenemos como más afinidad a tomar operaciones al largo que tomar operaciones al corto. Eso no significa que seamos malos tomando operaciones al corto, ni nada por el estilo, ni que esté mal tomar operaciones al corto, sino que es complicado, ¿verdad? El tener una estrategia y pensar al revés, o sea, como pensar ahora que o sea, las zonas de rompimiento ahora son zonas de soporte, los patrones en vez de verlo, en vez de ser un triángulo ascendente, es un triángulo descendente, o sea, es cosa es complicado hacer ese cambio y yo creo que los ETF invertidos son una buena opción justamente para esto.
Como muy bien dijo José, hemos conversado en otras oportunidades sobre los ETF, así que un ETF invertido lo que va a hacer es que va a replicar el movimiento inverso de la acción o del índice o de lo que esté monitoreando. Por ejemplo, nosotros tenemos el SPY. El SPY es el ETF que sigue el movimiento del Standard Poor's 500, del SPX. Pero existe un ETF invertido, ¿verdad? Que sigue y hace la correlación del movimiento inverso del SPX. O sea, ¿eso qué es lo que significa? Y ahorita más adelante lo vamos a ver en la gráfica. Eso lo que significa es que si tú, que la gráfica del ETF invertido va a ser justamente un reflejo a la inversa de lo que es el movimiento del precio normal. ¿Qué significa eso? Que bueno, que cuando hayan caídas en el SPX, ¿verdad? En el ETF invertido, el índice va a subir. Y así al contrario, cuando va subiendo el índice, cae y en el ETF invertido lo que va a estar haciendo es, va a ir cayendo. Y bueno, y justamente es, o sea, o sea, lo interesante de esto es, bueno, poder capitalizar en dado caso igual a la caída del mercado, pero haciendo operaciones al long. No sé si me explico, José. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo creo que es para que la gente entienda, a lo mejor porque, ¿sabes que el tema del ETF tiende a ser un poco difícil de entender? Porque, y ojo, no lo juzgo porque realmente requiere algo de estudio, ¿no? Y es que el ETF la gente lo ve como una acción, porque sí es una acción, pero al mismo tiempo la gente lo ve como, bueno, pero me estás diciendo que esto es un fondo tradiable, pero que tiene un manager. Entonces, ¿qué es un fondo de inversión también? Bueno, es un poquito de las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de un fondo, bueno, de un ETF tan famoso como el SPY, que fue el primer ETF, importante acotarlo, fue el primer ETF en entrar en circulación, por eso creo que es el más importante y el de mayor volumen, y bueno, es la acción que tiene más volumen diario del mundo. O sea, si quieres un instrumento más líquido que esto, bueno, yo creo que el agua nada más. La realidad es que estos activos funcionan de cierta forma que es como dual. Tienes una forma que es oferta y demanda, donde los compradores y los vendedores acuerdan diariamente cuál va a ser el precio y al mismo tiempo, al momento del cierre, los managers tienen que hacer un equilibrio y un trabajo de fondo para que el valor nominal de esa acción esté representada en los libros, al igual que está representada en ese valor que le dieron los vendedores y compradores. Lo mismo pasa con los ETF invertidos. Un ETF invertido que busca, y es importante recalcarlo, busca replicar el movimiento diario del activo al que está sujeto. No busca, no necesariamente, y esto vamos a hablar un poquito más a fondo cuando estemos hablando de la parte de desventajas y de ventajas también. Y es que si bien el ETF que es el invertido del Standard Poor's busca replicar diariamente el movimiento de forma invertida, o sea, si el SPX hizo 2%, este tiene que hacer menos 2%. No necesariamente esto significa que al cierre de un año el retorno va a ser inversamente proporcional. O sea, si a un año el XPX hizo 20%, no necesariamente significa que el SH, que lo vamos a hablar también ahorita, vaya a ser menos 20%. Puede haber hecho menos 18 o menos 21. Porque hay un costo mayor a nivel de operacional y al mismo tiempo hay correlaciones porque hay muchas otras cosas que deben hacer los manejadores de estos fondos para poder lograr ese cierre diario inverso perfecto. Pero bueno, de eso lo veremos un poquito más adelante. Ahorita quiero que nos enfoquemos ahora en ver lo que es, en presentarles los ETFs que hemos decidido presentarles el día de hoy, que los veamos en gráfica. Que hay un dato curioso, si agarramos esta gráfica de SPY que está viendo en pantalla en la computadora de Arturo y la volteamos, la invertimos, que lo podemos hacer con la barra de precios, le damos clic derecho, le damos invertir, se nos va a invertir y va a ser básicamente la misma gráfica que tenemos vete al eje del precio, donde tienes el precio como tal. Es correcto. Y si te das ahí es correcto. En este momento, sencillamente lo que hicimos fue invertir la forma en la cual TradingView nos está representando el precio de SPY y es la forma en la cual cuando vayamos a ver el ETF invertido que refleja el precio invertido de XPX, nos va a dar esta misma gráfica. Ahora sí puedes, por favor, introduce ahí SH, que es el ETF que les traemos el día de hoy.
como lo ven, este es en teoría ese ETF que nos va a replicar de forma invertida. Lo que pasa es que ahora se ve como el SPX en forma normal, sí, porque también está invertido, que todo quedó invertido. Pero este es el ETF que nos va a permitir a nosotros, de la siguiente forma, una forma muy sencilla, capitalizar en las caídas. Hay una forma muy fácil, aquí pudiéramos, y Arturo me va a ayudar con esto, aquí pudiéramos decir ahorita, bueno, que yo quiero shortear porque estoy viendo cierta debilidad en los mercados, yo quiero shortear una acción de SPY, porque yo creo que el mercado va a caer. Entonces yo pudiera agarrar, irme a mi broker y seleccionar y hacer un short sell de SPY. SPY que vale ahorita, si no me equivoco, alrededor de los 350, $380. Yo voy a necesitar en mi broker ese dinero que va a estar bloqueado para poder hacer ese short. Pero la forma más sencilla, o como lo podemos ver el día de hoy, es que si yo me voy directamente a las acciones bueno, es importante destacar que para shortear una acción es necesario que en nuestro broker tengamos la cuenta margin y hayamos pasado lo que llaman el protocolo de seguridad de parte del broker para que te permita hacer shorteo. Y también es necesario entender lo que lleva o el riesgo asociado a una operación de short, que como hemos hablado en otros episodios, es un poco más complejo que simplemente comprar a long. Mientras que si me voy a esto, ya veníamos hablando del tema de las ventajas. Entonces, no sé si me quieres ayudar aquí con esto. Bueno, yo igual antes de pasar a este tema de las ventajas, eh, o sea, lo que sí quería era como explicar un poquito el tema de la gráfica. Lo que pasa es que como estaban invertidas las escalas, no se vio bien. Pero acá en pantalla estamos viendo ahorita el ticket SH, que es justamente el ETF invertido de el SPX. Y fíjense que justamente es el mismo, o sea, es prácticamente la misma gráfica que vimos cuando invertimos la escala de el SPY. Ahora, fíjense que hay ciertas diferencias que obviamente van a ver porque es otra, o sea, porque no, es como la diferencia que hay entre el SPX y el SPY. En términos de precio, el SPX está en los 3.500, $3.600. En cambio, el SPY está en los 350. Acá este TF invertido está en $15. Es mucho menos costoso. Ahora, también fíjense el volumen promedio que mueve. Aquí el volumen promedio son 35 millones, 34 millones, casi 35 millones de acciones que se mueven diariamente en promedio en este TF invertido. En cambio, cuando nos vamos al SPY, ¿verdad? Como habíamos dicho, bueno, el precio está casi en 400, no está en 350, pero está cerca de ese punto. Pero fíjense que acá el promedio de acciones que mueve son 95, sí, casi 96 millones de acciones diarias. Entonces, eh, son diferencias entre uno y el otro, pero justamente el movimiento es totalmente el inverso. O sea, esta línea de tendencia que marcamos aquí, o sea, que se marca aquí, esta línea de tendencia bajista, la podemos marcar en el ETF invertido como una línea de tendencia alcista. Entonces, es interesante ver ese tipo, o sea, como la correlación que hay entre uno y el otro, y las diferencias justamente es que va a haber entre uno y el otro. Fíjense, y así como para hacer la comparación, fíjense, los últimos 4 días del mercado son los movimientos han sido bueno, cercano al 1%, a excepción del día, del primero de estos 4 días, que fue de casi un 6% del movimiento. Si nos vamos al ETF invertido, fíjense que ese primer día que la caída fue de casi 6%, que fue una subida de casi 6%, acá fue casi una caída de 6%, y los otros días está cerca alrededor del 1% como el otro. Entonces, en términos de porcentaje, los movimientos son muy, o sea, si no es el mismo número, son muy similares, pero es algo que sucede igual entre el SPX y el SPY. Al final, el movimiento o sea, el ETF sigue el movimiento del índice, ¿verdad? Pero porcentualmente puede que sea diferente, o sea, siempre va a estar muy cerca, pero porcentualmente no va a ser exactamente el mismo valor. Entonces, bueno, y ahí con eso, acá, bueno, el SH es el ETF invertido del SPX, del Standard Poor's 500. Está el ETF del Nasdaq, que es el QQQ, ¿verdad? Y si no me equivoco,
El ETF invertido del Nasdaq es el SQM, el PSQ, perdón. PSQ, aquí está. ¿Ve? Y exactamente la Y misma si nos vamos cobertura. si nos vamos a semanales y hacemos zoom out, vamos a ver cómo, respetando lo que venía pasando inversamente, el otro venía de un periodo enorme de caída, porque recordemos que esto lo vemos y si nos tapan el nombre arriba, lo que pensamos es que, mira, qué mala empresa esta que Claro. tiene 15 años, 20 años cayendo. La realidad es que lo que está siguiendo el movimiento inverso de lo que ha sido una corrida histórica en los últimos 15 años por parte del sector tecnológico en Estados Unidos. Y ahora este año, después de esta caída tan estrepitosa que hemos tenido, es que empieza como a hacer lo que llamamos en patrones clásicos un patrón de fondo que posiblemente no esté, porque si tú le digas, tenemos una buena, se puede trazar incluso una muy buena línea de resistencia ahí que pudiera a lo mejor hablarnos de un cambio de tendencia mucho más drástico si rompemos por encima de a lo mejor lo que sería ahí, no sé si la estamos viendo ya, déjame ver aquí. Aquí estoy en diario. Perdón, en semanal. No, que bueno, que esto es lo mismo como si nos fuéramos a las QQQ y pusiéramos una línea de resistencia o un cuello, una línea de cuello en ese punto importantísimo que ha sido y que ha estado bien representado en lo que ahorita es el área de los 15 aproximadamente que mostraría a lo mejor ese gran cambio de tendencia después de mucha caída, que a lo mejor nos pudiera llevar a lo mejor un nuevo ciclo en los mercados, un nuevo ciclo que ya, como hemos venido hablando en los últimos episodios, un ciclo en el cual tecnología ya no sea la industria caliente, esa industria pujante de los últimos 15 años, y pase otro, esa rotación y pase a serlo otro. Entonces, si tú quieres capitalizar en esta nueva corrida y tú dices, mira, yo creo que tecnología viene una nueva fase de caída que a lo mejor le va a tardar o vamos a entrar en un proceso de recesión. Esta semana se ha anunciado como Meta, lo que antes se conocía como Facebook, y Amazon van a empezar a cortar, creo que son unos 10.000 despidos este año. También Apple anunció que va a dejar o va a paralizar por un momento las contrataciones. O sea, si se completa esta narrativa en base a una posible recesión o una posible caída, bueno, una forma de capitalizar es invirtiendo, comprando acciones al long en un ETF como este, que lo que te está es haciendo la operación de short, pero va de una forma como disfrazada, por así decirlo. Claro, ¿no? Y justamente, y ahí podemos conectar directamente con lo que son las ventajas y las desventajas de este tipo de ETFs invertidos. Yo creo que, bueno, la primera ventaja ya, bueno, las hemos ido como comentando implícitamente dentro de, de lo que hemos ido hablando. eh, am, y seguramente a medida que van escuchando el episodio van pensando bueno, mira, esto tiene este tipo de ventajas, pero yo creo que la principal ventaja es justamente a nivel de control de riesgo, justamente porque cuando tú haces una operación al short, eh, o sea, la palabra no es estadísticamente, o sea, el riesgo que puede conllevar una operación al short es infinito prácticamente, porque eh, ah, como tú estás especulando a que la acción o el activo que tú estás operando va a caer de precio, si en dado caso tu hipótesis está errada, el precio puede subir prácticamente hasta infinito. Entonces eso significa que el riesgo puede llegar o sea, puedes perder absolutamente todo, incluso hasta más. En cambio, cuando tú haces operaciones al largo, ¿verdad? El máximo valor que puede caer la acción es a cero. Entonces, de esa forma, está ese riesgo implícito que está dentro de las operaciones al short. Entonces, bueno, el operar en ETFs invertidos justamente lo que te hace es, de cierta forma, controlar ese riesgo porque no estás haciendo una operación al corto, sino estás haciendo una operación al largo. Estás capitalizando en una caída del mercado, pero a través de un ETF invertido. Es medio complicado de, Bueno, para que la gente lo vea con números, si tú te vas hoy por hoy y si puedes, buscamos cuál es el precio ahorita de lo de hoy por hoy del ETF de QQQ, estamos hablando de $189. Si tú hoy deseas shortear una acción de QQQ porque consideras que va a seguir cayendo o va a retomar ese camino bajista, entonces tienes que tener
destinado unos 289, $290 en tu cuenta para que el broker te permita hacer ese short. ¿Qué ocurre? Tú estás especulando que el precio va a caer. En teoría, lo máximo que puede caer el precio es hasta cero. Entonces, en teoría, lo máximo que tú puedes ganar con una acción es 290. La sorteas en 290 esperando que caiga, en teoría, a cero. Es lo máximo que vas a poder capitalizar. Pero, en teoría, como bien dice Arturo, el precio puede, la tutorial bajista puede estar errada y el precio puede dispararse, pero la realidad es que no hay un límite hacia cuál es el nuevo precio que puede alcanzar. En teoría, esto es solamente en teoría, el precio puede tender al infinito. Entonces podrás terminar en pérdidas mucho mayores a tus $290. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y seguimos con los números cuando nos vamos al caso del ETF invertido que estamos viendo en este caso, el PSH, que es el PSQ, perdón, que es el que refleja el movimiento invertido QQQ, que hoy por hoy ese vale $13.60, $14. Entonces, si tú hoy deseas comprar, que al final del día, en teoría, vas a tener el mismo retorno porcentual, o es lo que los manejadores de este fondo prometen, tú compras una acción, te va a costar $14. En teoría, lo máximo que puedes perder si tu teoría termina siendo equivocada es unos $14, ¿ok? Porque el precio no va a pasar por debajo de cero y puedes terminar ganando más. Entonces, una de las grandes ventajas que nos da esto es que a nivel de control de riesgo, en teoría, pareciera ser más lógico porque nos protege muchísimo más de lo que serían las ventas al corto. E incluso cuando tú abres una cuenta de un broker, la primera pregunta que te hacen es si tú quieres una cuenta cash o una cuenta margin. Una cuenta cash no te va a permitir operar al corto y no te va a permitir acceder a apalancamiento. Pero muchas veces para inversionistas que son nuevos en el mercado es la mejor cuenta porque te permite mitigar riesgo porque no vas a entrar en productos que a lo mejor no entiendes. Si eso es así, si tú comenzaste con una cuenta cash y hoy el día no tienes una cuenta margin, bueno, esta es una forma muy efectiva de que tú puedas operar productos al corto, pero sin shortear, con tu propia cuenta cash. Es una gran ventaja. Sí, no, totalmente. Y ahora, y de ahí viene yo creo que la segunda ventaja que lo venimos hablando, también es el mismo tema de el costo de cada uno de los ETF. Si bien el ETF, el SPY, está costando $400, el QQQ está costando $289, vamos con lo mismo con el tema de las cuentas margin, de que tú tienes que tener ese monto en capital para poder hacer un short. En cambio, acá con el ETF invertido, fíjense que los dos, tanto el que vimos del estándar del SPX y este del Nasdaq, el precio es similar, o sea, es similar, pero es un costo de 15 $13. Entonces, el costo es mucho menor. Entonces, y aparte, como estás haciendo operaciones al largo, obviamente tienes esa ventaja de que no necesitas tener ese valor en la cuenta por lo que te exige la operación al corto. Eso sería como una segunda ventaja con respecto a hacer operaciones al corto. ¿Sabes qué Eh, está bueno? Que muchas veces manejamos este 1% que hemos hablado muchísimo en cuanto a operaciones y a porcentaje de riesgo por operativa que estamos dispuestos a perder. Y si decimos que, mira, si yo tengo una cuenta, estoy comenzando, tengo una cuenta de $500, una cuenta de $1.000, mi 1% va a ser $10 si es una cuenta de $1.000. Entonces, a lo mejor cuando yo planteo mi operativa al short de QQQ, me di cuenta que el punto de entrada y mi stop me está dando a lo mejor $15 de diferencia. Por lo tanto, inmediatamente me descarta la operativa, porque recordamos, siempre el manejo de riesgo va o es superior a cualquier otra cosa. Si nosotros vemos que la operativa no nos da dentro de los parámetros de riesgo, simplemente la descartamos y esperamos otra más. En este tipo de casos, como tenemos un costo nominal por acción mucho menor, sí nos permite que en vez de, porque a lo mejor tú puedes tradear acciones fraccionadas en caso de QQ, pero a lo mejor tú lo que no te lo permite. Pero en este caso tú pudieras entonces, mira, ve, si bien a lo mejor mi número está alrededor de esos $10 de 1%, eso significa que yo necesito comprar unas 7 acciones, por hacer un ejemplo. Y con 7 acciones de PSQ, sí llego a entrar dentro de mis $10 y mi 1% de riesgo. Entonces te permite ese mayor rango de acomodo para poder establecer bien tus parámetros de riesgo y respetarlos siempre. Entonces, eso te lo dan mucho las acciones de bajo costo nominal, ¿no? Cuando una acción, por eso nos gustaba a nosotros tanto a AMD en su momento, porque cuando otras acciones como Amazon estaban por encima de los $2.500,
AMD seguía estando en 100, $200 y te permitía tradearla con una cuenta más pequeña sin ningún tipo de problema. Ahora, la otra ventaja, perdón, que a mí me gusta mucho y me gustaría que Arturo porque es una que sacó a colación Arturo cuando estamos hablando en la preproducción del episodio, y es el tema de la mentalidad con respecto a las operaciones a corto, y me parece un punto importante, y me gustaría que me ayudes con eso. Bueno, lo que sucede es que realmente, o sea, fíjense que venimos de 10 años de uno de los mercados, o sea, de una de las tendencias alcistas más grandes o más largas de toda la historia. Y el tema está en que como que la tendencia general del mercado siempre a largo plazo es alcista. O sea, cuando uno empieza a ver, o sea, cuando uno ve en temporalidades mensuales, uno siempre ve que el mercado tiene sus caídas, pero en general la tendencia a largo plazo siempre es alcista. Entonces eso hace que inevitablemente uno se sienta más cómodo y yo creo que, o sea, creo que igual esto es personal y creo que se asemeja mucho hablamos por nosotros, por el tipo de operación y del tipo de estrategia. Porque puede ser que alguien esté muy cómodo haciendo operaciones al short o esté acostumbrado a, independientemente de la condición de mercado, hacer operaciones más al corto, pero realmente vamos a decir, no la norma, sino como el trader promedio o el general es ir con la tendencia. Entonces, uno se acostumbra y uno acostumbra el ojo y uno acostumbra su estrategia a la tendencia del mercado y si esta es alcista, entonces uno se siente mucho más cómodo, o por lo menos yo y José también, estoy seguro, nos sentimos mucho más cómodos haciendo operaciones al largo que haciendo operaciones al corto. Entonces, bueno, esto se vuelve una ventaja, este ETF invertido, porque justamente a pesar de la caída del mercado, estás capitalizando haciendo operaciones al largo. Entonces estás viendo patrones, aunque el mercado esté cayendo, estás viéndolo en un ETF invertido que está igual yendo con la tendencia o yendo con lo que tú estás acostumbrado a ver. Entonces eso se vuelve como una ventaja, pues, sobre todo cuando uno está comenzando o cuando uno no está tan acostumbrado a hacer operaciones al corto. Entonces yo creo que eso es un punto importante que da una gran ventaja frente a hacer operaciones al corto, que si no estás tan acostumbrado, no tienes como el ojo acostumbrado a ese tipo de operaciones. Ahora, la gente que nos escucha dirá, bueno, pero todo es maravilloso. Bueno, realmente siempre hay un riesgo, hay desventajas, siempre hay cosas que hay que tener en cuenta. Por eso es que no hacemos, y esto no son, siempre cae en lo que son, esto es educativo, esto no son recomendaciones directas, esto es para que ustedes, como siempre decimos, busquen, esta sea la semilla y ustedes busquen más información y traten de instruirse un poco más sobre todo este universo que les tratamos de traer con nuevos instrumentos. Pero sí es verdad, sí hay desventajas, y una gran desventaja que tienen los ETF es que, o los ETF invertidos, es que todos los ETF, a diferencia de las acciones, los ETFs como son, al final del día, un fondo manejado por un equipo que son los que hacen estos cambios diarios o mensuales o trimestrales para que el fondo siga estando en valor nominal con respecto a su valor de oferta y demanda. Y ellos tienen al final del día un costo o un ratio de expenses o de gastos que deben ser cubiertos en base a la inversión de cada inversionista, por valga la redundancia, en los cuales, por ejemplo, en el ETF SPY, que es el más grande del mundo y es el que tiene más liquidez, es tan solo un 0,095% de todo su fondo, lo cual quiere decir que una persona que tenga invertido $10,000 en acciones de SPY, al final de un año va a pagar solamente $9,5 en gastos. Mientras que si tratas de invertir o mantener operaciones abiertas, esto es para que tiene una operación después de un año, ¿no? Cuando te vas al SH, que es el invertido del SPX, que es el que te busca, que te mostramos que busca hacer, capitalizar en la caída o hacer el movimiento invertido, tiene un ratio de expenses de 0,89%, lo cual representaría un gasto anual para una persona que invierta $10,000 en esta ETF, un gasto de $89. Obviamente, estamos hablando de un expense por lo menos 900 veces mayor. Estamos hablando porcentualmente, estamos hablando de un gasto muchísimo más grande. También pasa en el de los Q. QQQ tiene un gasto de 0,20%, representando $20 por cada $10,000 invertidos, mientras que PSQ tiene uno de 0,95%, representando $95 de cada 10,000 invertidos. Obviamente son más costosos
Y esto se debe a que requieren un manejo aún más activo. Porque lo que sí es cierto es que dentro, cuando nosotros nos leemos, y esto es lo que les recomiendo a todos, ustedes se pueden ir tranquilamente a las páginas donde te dan el prospecto de cada uno de estos instrumentos y vas a leer cómo funcionan, cuál es el objetivo general de los, de los manejadores de estos activos. Y lo primero que te dice es que estos invertidos, ellos lo que buscan es replicar uno a uno, pero invertido, el movimiento diario de cada uno de ellos. Quiere decir que si el SPX hizo 1%, ellos quieren hacer al final del día el menos 1%. Pero si hay a largo plazo sí puede tender a haber una diferencia, lo cual significa que después de un año, a lo mejor XPX hizo 20%, no necesariamente va a significar que el invertido va a ser menos 20%. Puede haber hecho menos 22 o eh, puede haber hecho menos 19. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que ellos todos los días buscando lograr ese target de replicar inversamente el movimiento, ellos incurren en venta o compra de mercados futuros, caen en transacciones como que llaman CDS o Credit for Swaps o cambios por swap, porque también hay invertidos de commodities. Entonces, bueno, tiene un manejo mucho más activo que obviamente genera más costo. Esto es una de las pequeñas desventajas que sí te puede traer este tipo de activos. Yo creo, o sea, sinceramente, ya como para empezar a concluir con el tema, o sea, con el episodio, realmente no es, o sea, yo creo que es cuestión de gustos, yo creo que es cuestión de conocerlos y tener la opción de poder operarlos. O sea, y yo creo que por eso es que nosotros, o sea, los quisimos hablar aquí en el episodio. Justamente porque obviamente, y como todas las cosas en el trading, es mucho, o sea, es mucho de la percepción y de lo que se adapte a ti, de lo que te guste a ti. Y por eso lo importante es aprenderlo, conocerlo y saber si te gusta y si se adapta a ti, o sea, si se adapta a tu estrategia, si se adapta a tu forma de operar. Y esto, o sea, esa recomendación es no solamente para este tipo de ETF, sino en general en todo en el trading. O sea, puede ser que, o sea, por ejemplo, las opciones financieras son, a mí me gustan mucho, no las conocía, hice un curso y ya las aprendí, ya las entendí y ya es eh, como mira, es algo nuevo que puedo aplicar y es algo que lo puedo aplicar para mi estrategia. Y pasa lo mismo con cualquier cosa, con cualquier tipo de mercado. Entren en criptomonedas, entren en Forex, entren en futuros, conózcanlo, obviamente siempre cuidando toda la gestión de riesgo, aprendan sobre ellos y vean qué se adapta a ustedes. Si, y, y por eso, y yo creo que, y vuelvo y repito, esa es la intención del episodio. Esto no significa que ahora vayan y tomen operaciones a largo en ETFs invertidos. No, eso simplemente es decirles, mira, existe esta opción, es una opción bastante interesante. Bueno, véanla, vean a ver si les gusta, cómo la van, o sea, entre las ventajas y las desventajas que tiene. Bueno, y ver si la pueden utilizar o si les gustaría utilizarlas en su estrategia. Así que a mí en lo particular me parece una muy buena opción si no estás tan acostumbrado a hacer operaciones al corto. Eh, pero es mi opinión personal. No sé qué opinas tú, José. Bueno, a mí me encanta tu cierre porque es eso. Nosotros lo que hacemos con esto es tratar de darles herramientas y que ustedes profundicen e investiguen un poquito más. Por lo menos yo pudiera decirles hoy, mira, a lo mejor para mí hace más sentido en vez de venir porque conozco el activo, a lo mejor me hace más sentido si yo quiero mañana shortear el mercado, en vez de shortearlo directamente con acciones de SPY o shortearlo con este invertido, me puedo ir al mercado de futuros y shortear el índice a través de un contrato porque es lo que va a hacer. Me va a dar más liquidez y me va a dar más eficiencia en los costos. Esa puede ser una opción. Yo sería feliz si mañana a lo mejor alguien que oye el podcast, después de todos estos episodios, dice, mira, ve, yo eh, entendí, aprendí muchas cosas y después empecé a profundizar en otras más y a lo mejor yo hoy soy un trader de opciones, cosa que ni Arturo y yo hacemos activamente, pero porque los muchachos me prendieron esa curiosidad, investigué, me gustó y quedé atrapado ahí. Mira, buenísimo, es súper válido porque el instrumento que opero yo
no necesariamente es el instrumento que tienes que operar tú, es el que se adapte a tu nivel de riesgo, el que se adapte a tu conocimiento y el que sinceramente al final del día te guste más. Yo creo que bueno, con esto podemos ya cerrar el episodio de hoy. Vamos a seguir trayendo este tipo de instrumentos, instrumentos diferentes que en este nuevo mercado que nos estamos afrontando, que también es un mercado, hay que ser honesto, un mercado nuevo para nosotros porque también veníamos de operar mercados alcista como han sido los últimos años de la bolsa de valores, pero sabemos que simplemente con un poquito de entendimiento, de estudio y de un poquito de ensayo y error se le podrá también sacar jugo a esta nueva forma en la que tenemos que hacer trading o a lo mejor entender que sencillamente no es el momento de hacer trading según lo como lo íbamos haciendo y no pasa nada. Sencillamente esperar tranquilo, seguir estudiando para volver a capitalizar en el futuro cuando nuevas oportunidades se salgan a relucir. Yo creo que con eso despedimos el episodio del día de hoy. Súper agradecido con mi compañero Arturo cada semana compartiendo conocimiento con todos ustedes. Recordándoles nuevamente las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.ht@gmail.com, estamos en Spotify como Hablemos de Trading, estamos en Anchor, Google Podcast y en YouTube como Hablemos de Trading. Bueno, por aquí me despido y será hasta la siguiente semana. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.